Bienvenidos a una nueva edición de su programa Visión Deportiva a través de Visión Democracia TV. Para nosotros es un placer poder saludar a todos nuestros usuarios que cada sábado, cada programa nos acompañan a través de esta plataforma. Es así, el día de hoy tenemos un programa bastante especial, hablaremos de un hecho histórico elaborado o llevado a cabo por un venezolano. Nos referimos al zurdo Wilson Álvarez, mejor conocido también como el Intocable. El Intocable Wilson Álvarez. Un hombre que hizo historia en el béisbol de las Grandes Ligas, y vamos a hablar acerca de su historia y de sus hechos que han marcado pauta en el mejor béisbol del mundo. Además, es importante aclarar, o mejor dicho, dar el dato de que fue el primer lanzador nacido en Venezuela en concretar la hazaña del no-hit no-run. También fue el primer mortal, no venezolano, no latinoamericano, el primer terrícola, permítanme el término, de la década de los 70, en haber nacido en esa década, en haber jugado béisbol de Grandes Ligas. Lo hizo en el año 89. Con 19 años y poco más de 120 días, Wilson Álvarez debutó con los Vigilantes de Texas con apenas 19 años, como ya lo dijimos. Igualmente, Wilson Álvarez fue el primer lanzador venezolano en lograr abanicar a 4 rivales en un solo inning. 4 ponches. 4 ponches. Después fue emulado por el propio Aníbal Sánchez, que también lo igualó en cuanto al no-hit no-run, y el rey Félix Hernández, quien también logró abanicar a 4 rivales en una entrada. Además, Wilson Álvarez fue el primer venezolano en llegar a la cifra de 100 victorias en las Grandes Ligas. 100 triunfos. Esto se dice fácil, pero hay que verle la cara a esta cifra, a los 3 dígitos. 100 victorias en Grandes Ligas. Después, eventualmente, han llegado otros nombres: Freddy García, Johan Santana, Félix Hernández, el propio Aníbal Sánchez también ya tienen más de 100 victorias, pero Wilson Álvarez fue el primer venezolano en llegar a esta cifra. Así es. Igualmente, cuando los Rays de Tampa Bay, en ese entonces llamados los Devil Rays, ellos cambiaron el nombre, nacieron en la MLB, Wilson Álvarez fue el primer pelotero de los Rays en participar. ¿Por qué? Porque fue el abridor de ese encuentro, precisamente fue contra los Tigres de Detroit. Sí, es el día inaugural. Los Rays de Tampa Bay, en ese entonces Devil Rays, debutaban en Grandes Ligas. Wilson Álvarez estaba en la lomita siendo el lanzador del día inaugural. Otro dato bastante interesante. Y uno que, bueno, yo todavía no conozco otro pelotero de alta categoría, independientemente de la categoría, que haya podido abanicar a todos sus rivales. Wilson Álvarez, con 12 años, en un campeonato nacional infantil acá en Venezuela, abanicó a los rivales que se enfrentó, y no era cualquier equipo, era el más poderoso, era Distrito Capital. Recordemos que el béisbol infantil se juega a 7 entradas, 7 por 3, 21, los abanicó a todos. Vamos a escuchar un comentario de nuestro colega Miguel Briceño, desde Bolivia, quien nos habla acerca de la gesta de Wilson Álvarez ocurrida el 11 de agosto del año 1991, su no-hit no-run sobre los Orioles de Baltimore. Para mí es un gusto, es un placer, un privilegio poder hacer este contacto en la distancia con nada más y nada menos que Visión Deportiva, al frente de ese dúo del mundo del deporte como son los Pirela. Agradecerle a ambos por la oportunidad en ocasión ahora de un aniversario más del no-hit no-run de Wilson Álvarez, el primer venezolano en alcanzar esta proeza en las Grandes Ligas. Y tengo que remontarme al año de 1991, cuando, siendo más o menos contemporáneo con Wilson, en un domingo, y tengo que hacerle también la publicidad a Venevisión, canal del país caribeño, se transmitía a través de Deportiva Venevisión un partido de béisbol de las Grandes Ligas. En aquella época no había la programación que existe ahora, y por casualidad se transmitió ese juego entre el equipo de los Medias Blancas de Chicago y los Orioles de Baltimore, nada más y nada menos que con el caballo de hierro en el shortstop, una de las leyendas más grandes del béisbol. Y Wilson Álvarez se lució luego de aquel lamentable debut cuando pertenecía a la organización de los Rancheros de Texas,
vuelve a las grandes ligas para conseguir esta proeza. Inning tras inning, out tras out, el público venezolano que podía seguir esa transmisión en vivo en las voces de dos leyendas como Delio Amado León y Gonzalo López Silvero, iban teniendo la piel de gallina cuando se acercaba el out 27. Wilson Álvarez, que en Venezuela a nivel de pequeñas ligas se había convertido ya en una leyenda, un guillotinador en las categorías infantiles, juveniles, campeón mundial también en Williamsport, y ahora le tocaba el chance de lograr esta proeza con el uniforme de los Medias Blancas de Chicago, el equipo que le dio la oportunidad a Luis Aparicio, un equipo en el que estuvo también Alfonso el Chico Carrasquel, Osvaldo Guillén, y pare usted de contar. Tenía la oportunidad de empezar a escribir con letras doradas esa larga carrera, fructífera, muy positiva carrera que tuvo Wilson Álvarez en el béisbol de las grandes ligas. Yo soy Miguel Briceño y desde Bolivia les envío un abrazo deportivo caluroso y les deseo todo el éxito del mundo a los amigos de Visión Deportiva. Bien, pues agradecemos a nuestro querido amigo Miguel Briceño desde Bolivia, que nos estuvo compartiendo estos comentarios acerca de la hazaña lograda por Wilson Álvarez el 11 de agosto de 1991. Pero Wilson Álvarez fue mucho más que ese hecho tan especial. El talento de Wilson Álvarez fue muy grande y queremos, a propósito de hablar de talento y de cosas especiales, aclarar algo que mencionamos anteriormente. Wilson Álvarez fue el primer lanzador venezolano en concretar 4 ponches en un inning. Cada inning son 3 outs. ¿Cómo sacó 4 ponches en un inning? Vamos a explicar un poquito para que, bueno, no haya dudas al respecto. No queremos que ninguno de ustedes pueda tener ninguna duda al respecto. Vean, todo ocurrió el 21 de julio del año 1997 en el Tiger Stadium, cuando los Medias Blancas de Chicago visitaron a los Tigres de Detroit. Allí Wilson Álvarez, comenzando una de las entradas, logró 4 abanicados, iniciando su joya con el toletero Tony Clark, quien falló un swing después de estar en 0 bolas y 2 strikes, incluyendo un tercer envío que conectó de foul. Es decir, que con 4 lanzamientos Wilson Álvarez abanicó a Tony Clark para el primer out. Hasta allí todo era normal. El segundo bateador de esa entrada fue Phil Nevin, quien en cuenta de 3-2 abanicó un envío de Wilson que terminó detrás del home para un wild pitch. Allí se anota ponche al bateador, pero no se carga el out, sino que como Nevin llegó a salvar la inicial, el corredor llegó quieto. Llevan 2 ponches, y un out. Y un solo out. Melvin Nieves vino a tomar turno al bate y tras 5 en vivo en cuenta de 2-2, el puertorriqueño también falló un lanzamiento y se ponchó 3 bateadores, 3 guillotinados, pero apenas 2 outs. Vino entonces a la caja de bateo el panameño Orlando Miller con la misión de salir del atolladero, o al menos con el empeño de no salir por la vía de los strikes, pero en ese momento el zurdo zuliano se encontraba intratable y en cuenta de 1 bola y 2 strikes también hizo que Miller fallara sus envenenados lanzamientos. 4 bateadores, todos fallaron un tercer strike, aunque Nevin llegó al iniciar por el envío salvaje de Álvarez, fueron 4 abanicados. Estamos leyendo extractos de una publicación que realizamos en nuestro portal sportaction.com. La única manera de realizar esta hazaña de 4 ponches es lo que le sucedió al segundo bateador del inning, que fue abanicar, tercer strike y que al receptor se le fuera la bola. Sí, ya se apagó, es ponche. Ya se apagó los wild pitch, es ponche. Es ponche, pero no se cuenta, no se contabiliza en la pizarra, pero sí se le cuenta el ponche al lanzador. Así es. Por eso que son 4 ponches en una entrada, donde normalmente o tradicionalmente o según las reglas son 3 outs. Así, y otros venezolanos que lo hicieron fueron Félix Hernández y Aníbal Sánchez. Un colombiano que lo hizo fue Julio Teherán, también cuando defendía a los Bravos de Atlanta. Vamos a identificar y ya regresamos con más de su programa Visión Deportiva a través de Visión Democracia TV con este tema sobre Wilson Álvarez.
Muy bien, queridos amigos, estamos de vuelta con más de su programa Visión Deportiva a través de Visión Democracia TV. El día de hoy tenemos un programa especial. Hablar acerca del intocable Wilson Álvarez nos llena de mucha alegría. Y por supuesto tocar ese tema tan histórico como fue el 11 de agosto de 1991, su No-Hit No Run. Tuvimos la participación de nuestro estimado colega Miguel Briceño desde Bolivia y ahora queremos darle la oportunidad a nuestro también querido amigo y estimado colega Carlos Prado desde México, quien también nos va a hablar acerca de ese No-Hit No Run del 11 de agosto de 1991. Adelante, Carlos. Amigos de Visión Deportiva, desde Monterrey, Nuevo León, México, les habla Carlos Prado. Agradezco la deferencia que han tenido el profe Eliezer Pirela y Eliezer Jr. De darme cabida en este programa. Y sí, quería hablar un poquito de lo que fue el No-Hit No Run de Wilson Álvarez en el año 91, ya, si no me falla la memoria. Wilson Álvarez fue, entre otras cosas, el primer pelotero de todos los que llegaron a Grandes Ligas, nacido en la década de los 70. Y además fue el primer venezolano en lanzar un juego sin hit ni carreras en Grandes Ligas. El caso es que ese día yo lo vi por televisión. Ese juego lo transmitió, si no me falla la memoria, Venevisión, como parte de lo que era el juego de la semana. En aquel entonces no teníamos las plataformas del cable, había solo televisión pública para ver Grandes Ligas. Y bueno, un juego más era lo que pensábamos en esa época. Ya para el séptimo inning, recuerdo que uno de los bateadores de los Orioles toca la bola, el catcher Ron Karkovic lanza primera y le anotaron error, aunque la jugada fue bastante cerrada. Creo que el anotador fue un poco condescendiente en ese sentido. Una gran jugada de Lance Johnson en el center field también fue clave para que se materializara este no-hitter de Wilson Álvarez, y por supuesto la presencia de Osvaldo Guillén, como siempre capitaneando a los Medias Blancas de Chicago de ese entonces, fue parte también fundamental para que Wilson Álvarez se llevara ese éxito, el apodo del intocable que luego le pusieron los medios en Venezuela, y bueno, y una carrera que terminó pues quizás no como él lo hubiera querido, pero que marcó grandes hitos en el deporte venezolano. Felicidades entonces a Wilson Álvarez por un aniversario más de ese No-Hit No Run, el primero de un pitcher venezolano en las Grandes Ligas. Bien, y escuchamos los comentarios de nuestro colega, amigo experto en béisbol, Carlos Prado, desde Monterrey, México. El programa de hoy, como todos saben, es acerca de las grandezas de Wilson Álvarez. Wilson Álvarez nació el 24 de marzo de 1970. Debutó en las Grandes Ligas con los Vigilantes de Texas el 24 de julio de 1989. Pero más que un debut, fue como una presentación, una vitrina, porque los Rangers necesitaban algunas piezas y Wilson Álvarez era una buena carnada, en un paquete que ellos podían hacer. Se concretó 2 años después, pero ya la gente había visto a Wilson. Y queremos hablar también acerca de lo que ocurrió en ese debut del 24 de julio del año 1989, cuando Wilson Álvarez, con apenas 19 años y 122 días, hizo su estreno en las ligas mayores. Eso ocurrió en el Arlington Stadium ante poco más de 33.700 personas que colmaron ese estadio de los Rangers de Texas. Allí Wilson, en la primera entrada, su único trabajo, se enfrentó a 5 bateadores. Junior Félix le conectó imparable. Tony Fernández, Cabeza Fernández, el puertorriqueño extraordinario campo corto, disparó un cuadrangular. Igualmente lo hizo el antesalista Kelly Gruber, recordemos, de los Azulejos de Toronto. Luego George Bell recibió un boleto y Fred McGriff igualmente recibió pasaje gratis con 4 bolas malas. Allí cambiaron al venezolano y Cecilio Guante entró por él. ¿En qué terminó todo? En 0 innings lanzados, 3 carreras anotadas, 3 hits, 3 carreras limpias y una efectividad en infinito. Pero se iniciaba una bonita historia de Wilson Álvarez. Estamos hablando de que su debut no logró sacar un out. Se enfrentó a 5 bateadores, le conectaron 3 imparables, 3 carreras,
2 boletos. No fue nada esperado o nada soñado el debut que tuvo Wilson Álvarez. Tenía tan solo 19 años de edad, pero lo batearon duro. Así es. Vamos a identificar, ya regresamos y vamos a escuchar o a leer, a compartir con ustedes unas declaraciones que nos hizo Wilson Álvarez, el intocable, para un trabajo que presentamos en el blog sportaction.com. Estamos de vuelta ya con la última parte del programa Visión Deportiva, hoy con un programa especial sobre las hazañas, la grandeza de Wilson Álvarez. Y lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a leer unos comentarios, a compartir con ustedes unos comentarios que nos hizo Wilson Álvarez cuando publicamos un trabajo en el blog Sport Action. Wilson nos dijo lo siguiente: mi experiencia con Texas no fue buena porque no estaba preparado para lanzar en las grandes ligas. Mientras que ese día del juego sin hit ni carreras, cuando realizamos el último out, miré al cielo y le di las gracias a Dios por eso, porque después de no sacar un out pude lograr esa joya y fue algo muy espectacular. Por eso pensé que Dios se llevó a mi hijo, pero me dio la inmortalidad con ese juego, recordó Wilson Álvarez. ¿A qué se refería Wilson Álvarez? A que poco tiempo antes su esposa Dayana había perdido un embarazo que tenía muy ilusionada a esta joven pareja. Ellos perdieron allí a un varoncito, un varón, un bebé que lastimosamente no pudo concretar su nacimiento, y eso afectó bastante a Wilson. Pero Wilson pudo recordarse en ese momento de la joya del 11 de agosto, de ese problema que lo hizo engrandecer a él aún más. Vamos a escuchar y a ver a nuestro amigo desde Santiago de Chile, Ramón Corro, experto en béisbol, quien con ese frío que está haciendo en Santiago nos va a hacer un comentario acerca de Wilson Álvarez, el no-hit run y otros detallitos más. Saludos amigos, les saluda Ramón Corro desde una fría Santiago de Chile. Mucho, pero mucho frío acá en Santiago de Chile y muy triste porque lo que se ha jugado aquí de béisbol en este momento está súper paralizado por el frío, por la pandemia, coronavirus, por todo. Estamos de verdad que no vemos béisbol, mucho béisbol por acá. Pero vamos a tratar de regresar a ese ambiente del béisbol que existía anteriormente acá en Santiago de Chile. Bueno, con frío y todo, quiero saludar a mis queridos amigos Eliezer Pirela padre, Eliezer Pirela Leal, y Eliezer Pirela el Junior, que de verdad, par de personas que les gusta el ambiente del béisbol y son amantes de este deporte hasta la muerte. Ambos. Bueno, para Visión Deportiva, me perdonan un poquito la fonía, pero es por lo del frío. Siempre soy gritón y soy alegre, pero el frío me tiene casi congelado. Wilson Álvarez es el tema de hoy. Bueno, Wilson Álvarez, quien debutó cuando tenía 19 años con los Rancheros de Texas, y no le fue muy bien en el único juego que lanzó en Grandes Ligas, porque estoy viendo acá que en el año 1989 fue cuando debutó con los Rancheros de Texas. No ganó, perdió uno, y ese juego que perdió le cayeron a palo, le dieron por todas partes, como decimos a los criollos, le cayeron a trompadas y fue bajado nuevamente, y luego fue cambiado a los Medias Blancas de Chicago. Con los Medias Blancas de Chicago tuvo una actuación muy buena ese año siguiente, en el año 1991, cuando ganó 3 y perdió 2. Pero lo importante no es eso, lo importante fue el no-hit no-run que le lanzó precisamente los Medias Blancas de Chicago. Wilson Álvarez le lanza ese no-hit no-run a los Orioles de Baltimore. Tenía tan solo 21 años, eso ocurrió fue en el año de 1991 en el Memorial Park contra los Orioles de Baltimore ante 40,000 y tantos espectadores. Fue el primer no-hit no-run de un venezolano en las Grandes Ligas. Después han venido otros
como por ejemplo los de Aníbal Sánchez en el 2006, Carlito Zambrano en el 2008, Johan Santana en el 2012, recordando a Johan Santana que también ha ganado o ha sido el único venezolano en ganar 2 premios Cy Young. Henderson Álvarez lo lanzó en el 2013 y también Félix Hernández quien lo consiguió en el 2012. Una historia muy bonita, pero la de Wilson Álvarez es la más bonita de todas porque precisamente hacía un año que Wilson Álvarez había perdido su primer hijo. El primer hijo que le iba a tener lo perdió precisamente hace un año y después vino el No Hit No Run y él dice que fue su hijo quien no lo abandonó en sus pensamientos cuando estaba lanzando ese partidazo frente a los Orioles y que fue algo sumamente espectacular. Le pidió a Dios, le pidió al cielo, lloró bastante después del No Hit No Run, pero fue algo muy bonito, de verdad digno de recordar. Anteriormente él se había despedido de las Grandes Ligas, no se había despedido, sino lo habían firmado y cuando fue a lanzar con los Rangers de Texas le cayeron a palo, lo molieron en ese juego que estuvo lanzando y después fue cambiado a los Media Blancas donde tuvo ese gran regreso con ese No Hit No Run. Bueno, ese día del No Hit No Run frente a los Orioles, Wilson ponchó 32 bateadores que enfrentó, otorgó 5 bases por bola y lanzó 128 lanzamientos hacia home, de los cuales 75 fueron en la zona de strike. Así que al joven de Santa Lucía le conectaron 20 batazos que se distribuyeron en 3 rolling, 4 líneas y 13 fly. El intocable solo tuvo inconveniente en las 2 últimas entradas. El catcher de Wilson Álvarez para ese día, estoy averiguando acá, aquí lo tengo, fue el receptor Ron Carcovais y que de verdad hizo una labor estupenda y el resto de los jugadores de los Media Blancas de Chicago abrazaron a Wilson, todo el mundo alrededor de Wilson y fue algo apoteósico, algo que nos llenó a todos de satisfacción, sobre todo al día siguiente cuando en los diarios en Venezuela, en todos los diarios en Venezuela, apareció la figura del Maravino lanzando. Recuerdo yo que estaba jugando softball en La Guairita, un campo de softball que existe en Caracas, en la zona este, estábamos jugando softball y recuerdo que el equipo nuestro, que se llama Super Viejos, todavía existe, estaban lanzando el No Hit No Run y alguien gritó, el último inning está lanzando No Hit No Run Wilson Álvarez, y el umpire, yo era el catcher, el umpire que está detrás de mí me dice, Corrito, ¿por qué no paramos un ratico y vamos a ver ese último inning que le queda a Wilson Álvarez? Y como todos estábamos pendientes de eso, paramos el juego y dije, ¿cómo no? Tiempo. Se abrieron las puertas y salimos todos al kiosquito, algo inusual, algo súper inusual. Nos fuimos al kiosquito donde estaban viendo el juego y el juego de nosotros que estaba, no voy a decir que estaba bueno ni malo, sino un juego normal, ni me recuerdo yo quién estaba ganando. Todos nos fuimos para allá a ver el juego, todo el mundo pidió una cerveza, porque todo el mundo se conoce, y todo el mundo uniformado empezamos a tomar cerveza viendo el juego. Final del cuento, o de la anécdota, o de la historia. El juego de nosotros no continuó porque fue tanta la alegría de ver lanzar ese No Hit No Run que nos quedamos todos, nos abrazamos, seguimos hablando del No Hit No Run y el umpire también nos dijo, mira, este juego que quede así como está, que se repita otro día. Y como todos estábamos tan felices, también fuimos a celebrar el No Hit No Run de Wilson Álvarez. Esa es la anécdota del No Hit No Run de Wilson Álvarez que me llama más la atención, donde estábamos jugando un poco de viejo, una orquesta de viejos, y suspendimos el juego sin que nadie lo suspendiera para ver el juego y el final de ese partido de Wilson Álvarez, que de verdad fue una gran proeza para Wilson y para todos los venezolanos. El primer No Hit No Run en la historia de las Grandes Ligas para un venezolano. Wilson Álvarez, el zurdo de oro. Gracias, Ramón, por tu comentario. Pudimos ver y escuchar pues cosas interesantes, anecdóticas acerca de Wilson Álvarez. Y reitero lo que habíamos hablado acerca de ese bebé que él perdió y lo importante que fue para él ese encuentro del 11 de agosto del año 1991. Sí,
Agradecemos, o extiendo mejor dicho, mi agradecimiento al profesor Ramón Corro y de igual manera a nuestros compañeros que también nos enviaron su aporte para realizar este programa. Realmente ha sido un programa bastante especial, hablar acerca de la carrera y de la grandeza que caracterizó a Wilson Álvarez siempre. Luego de un debut realmente... catastrófico. Sí, un debut malo. Luego tu segunda apertura en Grandes Ligas, lanzar unos home run es realmente para resaltar. Y luego la carrera de Wilson Álvarez no fue la mejor carrera, no fue una carrera, pero fue una carrera que nos habló de consistencia y de un buen lanzador. Así, sobre todo que las lesiones lo afectaban, pero él superaba cada uno de esos problemas que se le presentaban, y por eso Wilson Álvarez está escrito, pertenece por ejemplo al Salón de la Fama del béisbol venezolano, pertenece al Salón de la Fama del béisbol del estado Zulia, y por eso Wilson Álvarez en el corazón de muchos venezolanos ocupa un lugar muy especial. Sí, totalmente, y además la maravillosa carrera que tuvo acá con las Águilas del Zulia, ni hablar de eso. Además de formar parte del cuerpo técnico del último equipo campeón de las Águilas, en la temporada 2016-2017, se ha ganado el corazón de más de un zuliano. Todo un personaje, Wilson Álvarez. Wilson Álvarez terminó con 102 victorias y 92 derrotas, una efectividad de 3.96. Inició siendo abridor y terminó siendo relevista con los Dodgers de Los Ángeles. Bien, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Deje su comentario, el de like si les gusta nuestro programa. Y sobre todo, si no se ha suscrito, suscríbase, porque es importante para nosotros poder contar con su apoyo. Muchas gracias por habernos acompañado. Será hasta otra oportunidad, cuando el deporte nos vuelva a hacer el llamado. Eliezer Pirela Leal, Eliezer Pirela Jr., nos despedimos. Chao. Chao. Yes! '21-year-old southpaw Wilson Álvarez, in his second major league appearance, has just thrown a no-hitter.